Bendecidos mis hermanos, aquí un día más Retando Paradigmas, lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor de Dios y vamos a tener una perspectiva bíblica de lo que es el amor de Dios. Y está con nosotros nuestro amigo el profesor Junior Pérez. Así que, profesor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones, Dios te bendiga. Aquí con un poco de frío, pero estamos tratando de entonces, ¿Cuánto está la temperatura ya? bueno, ahora mismo subió un poquito a 52, esta mañana estaba bien frío, así que, y todavía, acuérdate que nosotros somos del trópico y aunque sea 60, está frío en ese aspecto. Acá está Pero, 72. ok, eso es bueno, esa es temperatura neutral, muy bueno para ir a caminar. Me Sí, pero gustaría, no crea, me gustaría más estar donde usted está. Ok. No me gusta mucho el caliente. Ok. Pues fíjate, bendiciones. Esperamos que entonces este espacio pues pueda ser de ayuda para por lo menos en las preguntas que se puedan hacer, podamos contestarlas de tal forma que lo que invite sea que las personas indaguen y busquen por su cuenta. O sea, porque si lo podemos hacer nosotros, o sea, la Biblia no es ningún misterio como tal porque está al alcance de todo creyente. Ahora, ¿Ya? ¿de qué manera trabajamos el documento bíblico? Es lo importante. ¿Sí? Ok, pues entonces yo lo que vamos a hacer para entrar al grano, recuerde, el tema de hoy es el amor de Dios y tenemos una perspectiva, déjame ver que yo había puesto por aquí, el amor de Dios, una perspectiva bíblica, ¿ok? Mirando más allá de lo que las tendencias teológicas puedan decir, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Ok, lo primero que le tengo que preguntar al profesor ¿es el amor un atributo de Dios? ¿Es algo que Dios posee o es algo que Dios es o cómo es que funciona eso desde su Bueno, perspectiva? cuando se habla del amor de Dios, encontramos que es una cualidad inherente de Él. Es algo que está en Él. Incluso la escritura misma señala, Dios es amor. Y si Dios es amor, quiere decir que en esencia eso es lo que Él contiene. O sea, todo él es amor. Quiere decir que Exactamente. él no podría dejar de amar nunca. No, y vas a notar que ese amor se va a manifestar hasta el nivel de ese en la cual él mismo se encarna, que eso posiblemente lo podríamos hablar después, pero sí, es una cualidad inherente que él posee. Ok, y entonces ya que sabemos que Dios es amor, ¿qué es lo que Dios busca con ese atributo del amor? ¿Qué es lo, o sea, qué mueve a Dios a hacer ese atributo del amor? ¿O qué es lo que busca qué Pues, busca Dios a través de ese atributo? pues fíjate, ante los grandes analistas bíblicos y también podemos notar que Dios lo que busca es lo que se llama, número uno, un compañerismo personal con sí mismo y con aquellos que quieren ser santos. ¿Y por qué te digo? Porque acuérdate que Él vive en una armonía dentro de su esencia y Él mismo quiere manifestar ese compañerismo con el ser que ha creado. Por lo tanto, ¿qué sucede? Él anhela constantemente manifestar ese amor de tal forma que puedan comprender la intensidad de la pasión que él tiene para con los seres humanos. Por eso es que tú vas a notar desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el acercamiento de Dios hacia el hombre, buscándolo para poder entablar ese estado de compañerismo. En algún momento yo hice unas expresiones dentro de un video y yo dije que Dios quería compartirse con el ser que había creado. Sí. Y pues me trataron de refutar la idea de que Dios no se puede compartir. Mi argumento en aquel tiempo fue, bueno, caramba, pero ¿cómo que no se puede compartir si le dio su misma esencia? Lo creó o sea, le sopló su espíritu, le dio su imagen, la única. Entonces, ¿se puede Dios compartir con el ser humano para Pues dejar claro eso claro? que evidencia más clara cuando el mismo él se encarna. Eso no es compartirse. Eso no es darse a conocer. O sea, ¿qué más explicación podemos dar? O sea, compartirse implica entrar en una dinámica relacional con él.
Y él llega al punto que manifiesta ese amor encarnándose en la persona de Cristo. Ok. O sea, y no es algo que nosotros nos hemos inventado. Podemos buscar en las escrituras, los evangelios lo señalan. Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento con relación a esa llegada de ese Mesías, todo eso era un anuncio donde ese amor se iba a hacer patente. Y eso es compartirse. No, es que esa es la cuestión. Es que tú sabes que a la gente le encanta buscarle la quinta pata al gato. Entonces, pues, supongo yo que quisieron transversar las palabras para decir, no se puede compartir porque sería también Dios. No, lo que tenemos nosotros de Dios es esa imagen. Por lo tanto, nosotros, acuérdate que cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace perfecto. Dios no lo hace defectuoso. Y cuando lo hace perfecto implica que tenía niveles de santidad. Por eso es que vas a ver más adelante, o sea, las razones por las cuales había un árbol, todas esas cosas. Eso, si sale el tema, pues lo tocamos. Pero tú vas a ver que en esa manifestación de su amor es lo que está queriendo dar a conocer, es una armonía. Si él tiene armonía con con el verbo y con el Espíritu de Dios, pues quiere tener esa misma armonía a aquellos que son semejantes a él. Okay. ¿Qué es lo que forma parte de la esencia de Dios? Bueno, lo que forma parte de la esencia de Dios se puede decir su santidad. Él es puro. Por lo tanto, lo que él manifiesta en amor es puro. Y viene siendo el aspecto importante, porque a través de él, vamos, a través de esa esencia de Dios, vamos a ver que él se va a manifestar de manera transparente en la vida del hombre. Ahora, digo, el tema no es la santidad, pero ya que le dimos una tocadita ahí, dentro del aspecto de la santidad de Dios, que también podríamos tocar la justicia, porque casi siempre cuando se habla de esto, se habla del amor y de la justicia y de la santidad. Yo he argumentado que la manera de ver a Dios sería, tampoco quería entrar en lo de la soberanía de Dios, pero la manera de ver a Dios desde mi perspectiva es que Dios, cómo no preguntarnos cómo un Dios soberano amaría, sino cómo un Dios amoroso ejercería esa soberanía. ¿Entiendes? Entonces yo creo que, por ejemplo, el amor de Dios nunca se va a poder desligar de su santidad. Hay personas que piensan que Dios, de alguna manera, como que sus atributos se pelean. Yo entiendo que Dios puede ser santo, justo y amoroso a la vez, sin perder ninguno de sus atributos. Si tenemos su semejanza, ¿cuántos de nosotros en algún momento lo hemos manifestado de esa manera? Y especialmente con los seres más queridos. Y el amor que nosotros manifestamos no es perfecto. Tiene sus desavenencias por el concepto de la caída. Por eso es que la santidad es lo que no permite que ese amor se manche, en el caso de Dios. Entonces, eso hace que cuando Dios se manifiesta y lo que busca entonces es darse a conocer al individuo para que el individuo vea la intención que tiene el Creador con él. O sea, yo no puedo concebir que un ser que ama se complazca en condenar individuos. Ahora, los individuos no son condenados porque él los condena. Son condenados porque ellos determinaron condenarse. Ya, porque la oferta estaba ahí. Sí, sí. Entonces, y es un aspecto importante dentro de eso. Nosotros tenemos hijos posiblemente que nosotros los amamos, pero posiblemente están divagando en las drogas, para hacer un poquito más. Pero los hemos dejado de amar. Entonces, le tenemos un trato especial. Bueno, puede haber un elemento de trato especial dependiendo de las circunstancias, pero no podemos decirle que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo le está haciendo perjudicial. Y de la manera que lo hace perjudicial, afecta a todos los que están alrededor de él. Es una demostración de amor. Entonces, ese amor que se está demostrando ahí es puro porque en ese sentido, tú no estás ligando el ejemplo de que no, porque yo no quiero que él se sienta mal. No, hay que ver lo que se llama la parte clara de lo que hace el pecado en la vida de nosotros los seres humanos.
porque de esa manera es que nosotros podemos entrar en conciencia. Y eso es algo que tiene como propósito que llevarnos a nosotros a una autoevaluación, en una lo que se llama, en una reflexión, en una introspección. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo? Entonces me voy a dar cuenta de que tengo unas condiciones y por lo tanto hay individuos que desean que yo salga de ellos. Entonces ese amor que ellos manifiestan se ve en un acto de benevolencia. ¿Y cómo lo hacen? Buscándote, acercándote, preguntándote, porque es amor genuino. Yeah. Y si ese no es un amor perfecto. Y no es un amor perfecto. Y estamos hablando de los seres humanos. Yeah. Entonces, ¿acaso Dios no utiliza esos individuos dentro de su elemento providencial para demostrar su amor? La respuesta es que sí. Yeah. Porque para eso está la iglesia. Entonces, para volver a lo del amor de Dios, cómo se relaciona con todos los atributos, especialmente los atributos morales. O sea, Dios, por más amoroso que sea, no puede, por ejemplo, cometer injusticia, porque entonces faltaría la santidad. Exactamente. Entonces, si Dios, un Dios amoroso, por amor a su santidad, no va a cometer ninguna injusticia, y por su justicia. Por eso es que, ajá, sí, adelante. Discúlpame. No quiero dañarte el pensamiento. No. Lo que quiero que llevemos claro desde el principio es: Dios es amor, pero se nos acusa en muchas ocasiones de pensar de que nosotros no creemos en la soberanía, o no creemos en la justicia, o no creemos, pero un Dios amoroso, el Dios de amor, no puede ejercer su amor violentando su justicia, porque antes de amarnos a nosotros, él también se ama. Exactamente. Por eso es que el amor que Dios tiene en esencia tiene cualidades de santidad, tiene cualidades de justicia. Por lo tanto, y eso es lo que mantiene ese acto de equilibrio en él. Por eso es que es perfecto. Entonces, él se encarga de que cuando se manifiesta en la vida del individuo, al manifestarse en la vida del individuo, ¿qué hace? Lo confronta con la verdad. Pero la intención de confrontarlo con la verdad no es para humillar al individuo. ¿Es para qué? Es para que el individuo pueda entrar en conciencia de que está en la ruta incorrecta. Por eso es que el arrepentimiento, cuando llega en la vida del individuo, lo que hace es que torna, porque eso es lo que es el arrepentimiento, tornarse a lo que es correcto. Entonces comienza entonces a desarrollar patrones de conciencia, porque ya no, antes caminaba incorrectamente y ahora recibió de parte de Dios el amor en la cual Dios se acercó, no importando sus circunstancias. Okay. O sea, y entonces ese amor, la única manera que nosotros lo podemos, ¿qué es lo que yo ofrezco para Dios? Lo único que yo puedo ofrecer para Dios son mis pecados. ¿Y qué hace Dios? Yo ofrezco mis pecados y él ofrece su amor a través de Cristo mediante su obra. Al yo creerla, yo recibo la salvación. Yo soy elegido. Yo soy dentro del grupo de los que son predestinados para ser parte de lo que es Él, en esencia. Hay que dejar estas cosas claras, porque se nos acusa de no creer en la santidad, no creer en la... No, un Dios, la palabra que usted utilizó es perfecta. Es un Dios equilibrado, que puede ejercer su amor, puede ejercer su santidad y puede ejercer su justicia sin faltarse la una a la otra. Y la mayor prueba de amor, santidad y justicia la vemos en la cruz del Calvario, en la que nuestro castigo cayó sobre el inocente para que la justicia fuera satisfecha, sin violentar la santidad de Dios, y el amor de Dios es que está satisfecho. Vamos a seguir porque nos quedamos aquí. Ajá. Sí. Dígame, entonces... yo decía, a lo mejor si digo una herejía, pero no lo considero. No, dale. Mira, tú sabes que todo eso va incluido también dentro de su marco de soberanía. Te voy a dar mi análisis. Puedes estar en desacuerdo si lo deseas, pero es como yo le digo a mis estudiantes: esto yo lo hago para mi salud mental y emocional. Mira, Dios es soberano de sí mismo, lo cual permite
manifestar su soberanía en todo lo creado. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que el equilibrio que él tiene en la Trinidad para que puedan caminar de perfecta armonía, también él lo quiere hacer manifiesto en las personas que él ha creado. Entonces, ¿qué sucede? Me indica a mí que él es soberano porque esa soberanía es eterna. Él mismo está sujeto a su propia soberanía. Por eso es que él es Dios, pero no hace lo que da la gana. Yo no lo entiendo, pero es así. Es que por eso es que es soberano. Exactamente. Porque ¿quién le va a decir al soberano lo que tiene que hacer? Ya. Si él determinó que su soberanía estuviera por encima de él, implica que sus elementos de persona, entiéndase logos, verbo y espíritu, andan equilibrados con un mismo objetivo. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando del mismo Dios cuando se manifiesta en diferentes contextos, tanto en la creación y en la formación del individuo en cuanto a acercarse hacia él. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué habíamos dicho de la Escritura? La salvación. Ahora, que hay gente que no la va a recibir, claro, no la va a recibir no porque Dios no quiso dársela, es porque ellos la rechazaron. Y eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso. Por eso es que cómo es posible. Tú no te has estado con personas. Yo fue el caso de una mujer que estuvo 35 años con su marido. Y le preguntaron, ¿cómo tú pudiste estar 35 años con él? Un hombre que fumaba, un hombre que estaba siempre borracho, no era un buen administrador. Era un desastre. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de esa persona? Porque lo amaba. Entonces, mira, ¿qué te hace ver eso? El amor tiene razones que la razón no entiende. Entonces, ¿tú crees que Dios no hace lo mismo? Seguro. Entonces, con eso uno se queda prácticamente, si ella lo pudo hacer, porque te voy a decir, no todos tienen los niveles de resistencia como podría tener esa persona. Posiblemente otros buscan la vía de romper la relación. Pero ella, hasta el final, demostró ese amor. Algunos le llamarán amor enfermizo. Bueno, si es amor enfermizo, entonces, como todos los que estamos aquí hemos pecado, pues el amor que Dios tiene podría ser enfermizo. Pero, visto desde ese punto de vista. Exactamente, pero Dios no hace. Vamos a aclararlo, cuestión de que no. Pero la razón de todo eso es porque, ¿qué es lo que lo lleva? Vuelvo y tomamos la naturaleza intrínseca, igual la redundancia, eso que hay en él, lo lleva a manifestarse al ser caído. Ahora, ya que estamos en esa, la pregunta sería entonces, ¿cómo actúa el amor de Dios para con los hombres? ¿Cómo actúa el amor de Dios para con los hombres? Una muy buena pregunta. El amor de Dios para con los hombres. Déjame analizarlo en el contexto. O sea, ¿cuáles son? Hablamos de lo. Me preguntaste de. Vuelve a darme la pregunta, que no quiero. O sea, ¿cómo es que Dios, cómo actúa el amor de Dios para con los hombres? ¿Qué es lo que Dios, o sea, okay. Entendamos esto. Sí. La razón por la que estamos haciendo esto es para presentar nosotros lo que queremos hacer con este programa es presentar una alternativa a la idea calvinista de un Dios que no ama al pecador, que ama a alguna gente, a otra no, que elige arbitrariamente desde antes de la fundación del mundo que unos se pierdan, otros no. Entonces tendremos que ver, ok, entonces ¿cómo es que actúa el amor de Dios hacia los seres humanos? Okay. Sabemos que Dios es amor, desde siempre ha sido amor. Había amor en la Trinidad. Sabemos que Él expresa su amor hacia el hombre cuando lo crea, poniendo su imagen en Él y viniendo a morir. Pero elabore un poquito más en cuanto a esto de cómo el amor actúa, cómo el amor de Dios actúa en el hombre. Bueno, el amor de Dios actúa en el hombre manifestándose, número uno, cuando nosotros reconocemos la realidad de Dios en nuestra vida, y entiéndase a través del vehículo del evangelio, ese amor nos lleva a través de la persona del Espíritu Santo a ser transformado. ¿Y es a todos los hombres o a algunos? No, es a todos, aquellos que quieren. Acuérdate, ¿qué quieren?
No es que eligen, ¿qué quieren? Porque no es que somos universalistas. Cuando dice todos, significa a todo el mundo. Eso no es una sinécdoque ni nada así por el estilo. Significa que es la oportunidad para todos. Y el amor de Dios siempre tiene lo que se llama un resultado. Ese resultado es que hay una transformación del pensamiento en la vida del individuo. Ya el individuo no camina conforme a sus ideas pasadas en cuanto a lo que indica la escritura, su manera de vivir, sino que ahora, fíjate, antes no tenía conciencia de lo que hacía, ahora tiene una conciencia ahora sanada que le permite hacer lo que se llama decisiones lo más correctas posible dentro de sus imperfecciones. Le permite vivir en Pero un mundo. usted está hablando de cristianos. Claro, o del hombre en general. Bueno, el hombre en general tiene la oportunidad, pero si no se acerca a Dios, porque acuérdate que Él se quiere comunicar. Pero si el individuo no se va a comunicar, esa transformación no se va a ver en la vida del hombre. Dios va a manifestar. Ok, entonces, disculpe que le interrumpa. Sí. Ok, porque lo que estamos en el tópico de cómo actúa el amor de Dios para con el hombre. Bueno, Dios ¿qué ha provisto Dios para que el hombre crea? El mismo o sea, ¿qué ha provisto Dios para que sea salvo? El mismo se dio. O sea, qué demostración de amor tan elevada que Él hace que el amor sea palpable en la persona de Jesucristo. De ahí en adelante, tú vas a notar que y el ejemplo está claro en el ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo, trabajando primeramente con un grupo de personas que habían sido marginados y rechazados. 12 discípulos con diferentes estratas sociales, que no vamos a entrar en detalle, pero si tú te vas a dar cuenta, tenían una gama de defectos que si fuéramos tú y yo no los quisiéramos, como discípulos. El amor tiene la capacidad de echar los defectos a un lado y tomar la persona para que pueda ver lo que se llama la esencia de ese amor de Dios en ellos. Por eso es que durante la trayectoria del ministerio de Jesucristo, ellos no pudieron comprender eso hasta que fueron iluminados por la persona del Espíritu Santo y posiblemente dijeron, esto es lo que Cristo quiso decir. Por ejemplo, y entonces Jesús dejó hasta tesis marcadas cuando decía amar a vuestros enemigos. Y cómo Él lo sella en la cruz misma, cuando que ustedes dicen, y a mí independientemente de lo que los otros piensen, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se está refiriendo a los de allí, a los que estaban allí marginando, haciéndole daño. ¿Y qué demostró? Que lo que Él hablaba, lo que enseñaba, lo tenía en su interior y lo manifestaba en la personalidad. Por eso es que Jesús era un reflejo de lo que es el Dios vivo en la interacción con los seres humanos. A una adúltera que la cogieron en pleno acto, independientemente de cómo se haya trabajado el texto bíblico, porque algunos dicen que son manipulados. Te voy a decir algo, hay una cosa que se llama múltiple atestación. Y es que cada cual, tú y yo podemos ver un accidente, pero no lo vamos a contar igual. Posiblemente tú vas a ver unos detalles que yo no vea, pero el denominador común es que hubo un accidente. ¿Y qué fue lo que os sucedió allí? Posiblemente tuviste 3 personas y cuando yo lo vi, eran más que 2. Porque a lo mejor fue que tú llegaste después o yo llegué después, etcétera, etcétera. Y así ocurre en las Escrituras. Lo que está en nuestras manos con referente al amor de Dios está en nuestras manos porque Dios quiso que llegara a nuestras manos. Independientemente de que si la crítica textual, yo respeto eso porque yo lo utilizo, pero cuando yo me voy a la esencia del amor, todo eso se va por debajo de lo que Dios hace. Por eso es que una de las cosas que Dios hace para romper nuestros esquemas que tenemos formados son los actos paradójicos que nosotros no podemos entender. Entonces, ¿qué pasa? Coge nuestra razón y la tira por el piso. Entonces, yo te voy a decir una cosa, que estén a una persona en el tiempo de Jesús, que crucificar el acto más denigrante y que él pueda decir eso, quiere decir que él estaba lleno del amor de Dios. Por eso cuando él fue bautizado, dice la Escritura, y fue lleno del Espíritu Santo.
Y mira qué ejemplo. Cuando tú has visto las botas que tienen vino, hay unas botas que usan. Si tú le das un tajo a la bota, ¿qué bota? Vino. Vino, porque eso es lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro. Ahora, llénalo de perdón y dale un tajo. ¿Qué va a botar? Sí, claro. Perdón. Y a mayor sea la herida, más perdón va a salir. Nosotros todavía estamos en ese proceso porque a nosotros nos dan un tajo y ¿qué hacemos nosotros? No, yo peleo. Repite. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Entonces, eso no es manifestación de amor. Sí, o sea, sabe que usted está al tanto de la controversia que ha habido últimamente en mi canal con la vaina esta del texto. Yo sabía que el texto estaba como en entredicho. Yo siempre lo usé porque para mí el texto es un texto maravilloso, pero, ¿sabes? Si yo fuera a argumentar, no lo usaría por cuestión de que está sí para una enseñanza, pero no para un argumento en un debate, por ejemplo. Pero partiendo de la premisa de que el texto está, ¿cómo entonces los calvinistas pueden decir Dios no ama al pecador? Dios ordenó todas las cosas para que esa gente mataran a Cristo. Entonces vemos a Cristo como que está contradiciendo la orden del Padre, pidiéndole perdón por aquella gente. Entonces, ¿Cristo ama al pecador o no lo ama? Él tiene un amor. ¿En qué quedamos? Él tiene un amor que tú y yo no lo podemos pedir. Juan 3:16 te lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos utilizan el concepto, no porque el griego dice eso. Yo sé lo que dice el griego. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que yo en realidad, las personas con las que yo interactúo constantemente, ellos no hablan griego ni conocen la sintaxis griega ni esas cosas. Yo tengo que ser lo más simple posible con relación a lo que Dios quiere transmitir. Cuando dice de tal manera, eso se constituye ser un equivalente categórico a lo que quiso decir en el griego. ¿Qué quiere indicar? Juan lo que quiere presentar allí es que ese amor que se manifestó ahí, cuando le habló a Nicodemo, era un amor de tal intensidad que tú y yo no lo podemos medir. Por eso es que dice de tal manera, eso es un superlativo. Porque te voy a decir una cosa, hay seres que aman, hay otros que aman poco y hay otros que no aman nada. Entonces, otro aspecto importante, si tú te das cuenta, el amor entre los seres humanos, ¿cómo se define actualmente en un mundo relativista? Una respuesta a un estímulo positivo. Ahora, el amor de Dios no es una respuesta a un estímulo positivo. El amor de Dios es una respuesta a una necesidad humana. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama a pesar de que nosotros seamos malos. Entonces, te das cuenta. Por eso es que cuando dice mundo, mundo es humanidad caída. Ah, no, pero ¿qué pasó con los que estaban allá en el tiempo antes de Cristo? Él hizo provisión para ellos y los que creyeron fueron salvos. Dios no deja cabos sueltos. ¿Para qué? O sea, por eso es que si Dios no deja cabos sueltos, hubo un punto en la historia humana donde Él se encarna para darle oportunidad a una nueva generación de individuos donde ahora iban a tener un medio para acercarse, porque acuérdate, la ley no era un recurso de salvación, la ley simplemente era una institutriz, un ayo. ¿Y cuál era la intención de aplicar también los elementos rituales o sacrificiales? Un despertar de conciencia, generar patrones de conciencia. Por eso es que en la Escritura tú vas a encontrar que Dios a personas en el Antiguo Testamento dice, y era justo delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros definimos? Que vivía una vida santa. ¿Qué es lo que podemos nosotros decir? Que esa persona, aunque aplicaba conceptos de la ley, no los aplicaba porque los aplicaba, los podía integrar porque había entendido el sentido de lo que representaban esas leyes. La ley moral, la ley institucional, lo que era también la ley sacrificial. Por eso es cuando se hacía expiación, él decía, Dios me perdonó este año, pero ahora voy a vivir mejor que el otro año, aunque tenga que volver a hacer el acto expiatorio, porque va a haber un día en que eso no lo tengo que volver a hacer. Y eso es un acto de fe. Yeah.
¿Cómo los demás pueblos paganos se salvaron? No sé, porque no hay una documentación, pero sí casos como lo que se comentaba por voces, como el caso de la ramera. Yo he escuchado que el Dios de ustedes, cuando los liberó de Egipto, quiere decir que Dios se encargó de que su palabra y el Dios vivo se hiciera eco en esos periodos de la etapa antigua para salvación. Por eso no tengo ningún problema con eso. O sea, la expiación. Dígame, La expiación ya se estaba llevando a cabo. Lo que sucede es que Jesucristo le hizo el upgrade. ¿Y cómo le hizo el upgrade? Él manifestándose como el Cordero Perfecto, donde ya de ahí en adelante ya no se requiere hacer más sacrificio. No se requiere. Cuando yo veo la cuestión sobre el tema este de cómo se salvaba la gente que antes de Cristo, yo creo que el amor de Dios se ve manifiesto en todo, porque Dios lo dejó sin excusa. Eso es un acto de amor. Dios lo dejó sin excusa. Quiere decir que si no se salvaron, no fue por falta de recursos. Siempre Dios tuvo recursos, siempre Dios tuvo la naturaleza. La Biblia dice que lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, le fue manifiesto de manera que se podía comprender. La Biblia dice que conocieron a Dios, pero no lo estimaron como Dios, sino que entonces se desviaron. Eso quiere decir que la gente que no creyó a la revelación que tenían, sí. Entonces, para mí, la misma revelación en la naturaleza es un acto de amor. Sí, sí. A la gente que tuvo fe, pues entonces yo creo que el sacrificio de Cristo les funciona de forma retroactiva y ellos recibieron entonces, recibieron la recompensa de la fe, o sea, no porque la fe sea una obra, sino que su fe, el sacrificio de Cristo se le adjudicó a ellos por la fe. Así, nadie es salvo por la obra. Le fue contado por justicia. Fue contado por justicia. Mira, entonces, continúa. Perdona que te interrumpa. No, porque entonces lo que quiero es que, porque como estamos en cómo actúa el amor de Dios para con los hombres, entonces el amor de Dios actúa ofreciéndole todas las alternativas para que el ser humano se salve. Mira, hay un área importante que nosotros, y prácticamente es un campo nuevo dentro de la teología, y es el campo de la neuroteología. Pero fíjate, tú sabes que siempre se ha dicho de manera aristotélica que se hablan simplemente de 5 sentidos: la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Ahora, Dios ha hecho al ser humano con casi de 17 a 21 sentidos de percepción. Y tiene lo que se llama emociones, tiene memoria, tiene autopercepción, tiene percepción espacial, tiene percepción de la espiritualidad y tiene percepción integral sensorial. ¿Tú sabes cuál es el término que se utiliza para eso? Eso se llama lo que se llama percepción ejecutiva en los seres humanos. En aquel tiempo, acuérdate, era un tiempo era un tiempo precientífico, pero aunque haya sido precientífico, Dios puso a los seres humanos con esa capacidad. O sea, el oír simplemente lo que es el sonido para que a través del elemento cerebral se puedan entonces desarrollar las ideas. Por eso es que estos factores de lo que es percepción ejecutiva es lo que hace que el individuo analice, piense y tome decisiones. Por eso es que tenemos libre albedrío. Ahora, Dios no te hablan de eso. ¿Te das cuenta? O sea, Dios se encargó que en aquel tiempo la percepción ejecutiva se llevara a cabo. Ahora, lo que pasa es que esa palabra no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ya estamos en un tiempo avanzado, ya ha llegado un momento donde se ha hecho más estudios y hemos podido entender que de la manera en que aquella gente podían atender a las enseñanzas, antes no había libros, la gente se sabía las cosas de memoria. Pues quiere decir que cuando escuchaban de la experiencia de salvación de Dios en cualquier etapa, eso ellos se lo impregnaban. ¿Cómo lo analizaban? Eso es un misterio para ti, para mí. Porque entonces lo que tú dices, como señalaba Pablo, la misma naturaleza nos enseña
sea, que ¿no? viene siendo... Y la Biblia dice que lo dejó sin excusa. Exactamente. O sea, si el Dios justo y santo y amoroso dice, no tienen excusa, quiere decir que Dios le proveyó todo lo necesario para que ellos se pudieran salvar. Ahora, eso es demostración de amor. Seguro. Claro. Y ahora, ¿cómo se manifestó ese amor? A través de lo creado. Yeah. Y lo creado incluye al ser humano con esa capacidad, aunque no había los medios que habían ahora, porque los seres humanos también eran inteligentes como lo somos del tiempo actual. O sea, nosotros no somos, como dicen personas que a veces dicen, no, porque otros dicen, no, yo vengo porque se dice que venimos del mono. Bueno, del mono vendrás tú, tu familia. La más vieja de tu casa. Sí, no, tu familia, pero la mía viene de la creación divina. Yo los asuntos de tu vida personal no me meto, pero yo te puedo decir que de donde yo vengo, yo soy parte de la creación de Dios. Tan sencillo como eso, y se establece como absoluto. Sí. Bueno, espero haber contestado algo. Sí, no, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa el amor de Dios para el ser humano? Aquí podemos quizá, es que esta es la parte que para mí es la más que choca con el calvinismo, porque el calvinismo nos enseña algo que llaman un amor benevolente. O sea, que Dios ama a los elegidos con un amor especial y que ama a los que no son escogidos con un amor benevolente. O sea, y los versos que utilizan son esos versos que dicen que Dios deja que salga el sol para buenos y malos, pero eso será en realidad amor, o mira, se le podrá llamar benevolencia. Mira, en el amor de Dios, como habíamos señalado que es perfecto, estas dos formas principales, lo que es benevolencia y complacencia, se va a manifestar. Ahora, el detalle está cómo nosotros lo definimos. Yo lo voy a definir basado en un concepto de una idea de escuela de pensamiento, o yo lo voy a definir según Dios lo ha trasladado a través de la escritura, a través de las experiencias históricas. Pues fíjate, la benevolencia viene siendo lo que se llama la disposición de Dios de darse y participar, escucha bien, de la felicidad de sus criaturas. Porque el ser humano, cuando fue creado, tenía esa felicidad porque estaba completo. El pecado lo puso incompleto. ¿Por qué lo puso incompleto? Porque perdió su santidad. Entonces, la complacencia es el elemento en el amor divino que hace que se comunique y también hace... La benevolencia quiere decir, la benevolencia. No, la benevolencia viene siendo la disposición de Dios de darse a comunicar y participar de la felicidad de los seres humanos. ¿Y cómo participa de esa felicidad? Cuando el individuo rechaza la vida pecaminosa y decide andar en rectitud de acuerdo a la imagen que fue creada en el principio. Por eso es que se dice, algunos pensadores dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, nosotros somos buenos por naturaleza y malos por esencia. Lo que pasa es que cuando cayó el pecado se tornó al revés y entonces convertimos en pecados por naturaleza, pecadores por naturaleza, y la esencia vino a ser algo, el concepto de bueno vino a ser de esencia. Entonces, ¿qué pasa? La complacencia es lo que se llama el elemento del amor divino que hace que Dios mantenga una comunicación. ¿Qué más comunicación que las sagradas escrituras con las promesas que Dios nos ha dado y que entonces demanda que nosotros apliquemos eso en nuestro diario vivir? Cuando nosotros lo hacemos vivencia en nuestra vida, va a existir lo que se llama deleite. Y ese deleite es una manifestación de la santidad que Dios nos ha dado a través de la persona del Espíritu Santo, porque entonces aprendemos a aborrecer más la conducta pecaminosa para seguir alcanzando el objetivo de la escritura, que es la mente de Cristo, que eso se va a alcanzar cuando nosotros pues ya partamos de esta tierra, el Señor venga a levantar su iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pero quiero concentrarme en el amor de Dios en cuanto, porque ya eso tiene que ver con el cristiano, pero el amor de Dios hacia el mundo. O sea, si Dios ama al ser humano, yo pensaría, digo, hay ciertos
grupo de calvinistas que son calvinistas extremos, que ellos dicen Dios no ama a todo el mundo. Pero hay otros que son un poquito más sensibles y dicen, no, Dios sí ama, pero Dios lo que hace es que ama de diferente manera. Dios ama con una benevolencia. O sea, Dios permite que tú tengas bienestar temporal aquí en la tierra. Dios permite que tú respires. Dios permite que... Pero la pregunta mía es si eso es verdadera benevolencia, si al final del día se pierde. Bueno, eso puede ser benevolencia, pero no es un indicativo. No es un indicativo. Pero ¿cómo es benevolencia si no busca el final, si al final no busca la salvación eterna del individuo? Sí, porque acuérdate que el día a día que Dios le va dando al individuo es un día de oportunidad para reflexión. Ahora, que el individuo... Sí, pero eso no es lo que ellos dicen. No, yo sé lo que te estás refiriendo. Acuérdate, el anhelo y el deleite de Dios es que el individuo que no le ha conocido le pueda conocer. Entonces, acuérdate, Dios no lo va a tomar por el brazo, pero Dios va a intervenir en su diario vivir. A pesar de las decisiones que vaya tomando ese individuo, Dios va a seguir trabajando con él hasta el final. Ahora, el individuo va a determinar si acepta o rechaza ese acto benévolo. Ahora, ese acto benévolo, después no se puede culpar a Dios por injusto, porque entonces esa mentalidad de lo que se llaman estas personas hipercalvinistas, que en mi opinión personal, yo considero que son unas infatuaciones como resultado, porque también Calvino era un hombre que era colérico melancólico, y las personas coléricas melancólicas no se llevan bien con todo el mundo. Entonces depende también de cómo ellos veían a Dios. Hay personas que dicen eso no es así. Bueno, no es que sea así. Acuérdate que tú y yo tenemos una percepción de Dios de acuerdo a lo que nosotros nos creemos. Los americanos piensan que Dios es blanco y de ojos azules y de pelo largo blanco. Algunos piensan que es así. Sin embargo, la Biblia me dice que él es espíritu. ¿Te das cuenta? Porque se crean conceptos, porque la cultura tiene influencia. Acuérdate, lo que Calvino fue un hombre de su historia, de su época, que tuvo influencia, pero también manifestó lo que se llaman elementos de controversia que todavía hoy están sobre la mesa y no se han podido arreglar. Eso significa que hay una parte incompleta. Dios no deja nada incompleto. Lo mismo pasa con nuestros hermanos arminianos. Por eso es que siempre sostengo el aspecto de que se debe eclectizar esas ideas que en sí emulan el amor, la justicia y la santidad de Dios para con los seres humanos. Pero si yo entonces me obsesiono con que la justicia es lo primordial y que eso es lo que Dios va a dejar a conocer, pues entonces lo que la Biblia me dice en cuanto a su amor, entonces ¿dónde lo vamos a dejar? Porque eso es lo más que él resalta. Lo que pasa es que dentro de su amor está su justicia, está su santidad, y eso a la hora de emitir juicio, Dios sigue amando, pero va a tener que disciplinar de acuerdo a las decisiones de los seres humanos. Ya. Pero, ok, vamos a ver cómo cuadramos esto. Porque porque yo quiero que discutamos específicamente eso, sobre que hagamos un contraste sobre lo que es el verdadero amor de Dios y sobre lo que es el amor que los calvinistas dicen que Dios tiene. El amor de los calvinistas es un amor limitado a un grupo, es un amor limitado a los que eligió. Entonces tiene otro grupo que ellos dicen que Dios le ofrece esa benevolencia, que es una gracia natural o una gracia general para con ellos, pero mi argumento es que no se le puede llamar ni benevolencia, ni se le puede llamar gracia, porque yo creo que ningún movimiento que Dios haga, ningún acto de benevolencia que Dios haga, que no redunde en la salvación eterna o por lo menos la oportunidad de salvación eterna del individuo, es simple cinismo. Exacto. Mira, yo creo que una vez yo te había comentado el caso de las madres. Mira, las madres por naturaleza son abnegadas, se entregan por sus hijos. Son las personas que tienen lo que se llama anhelo profundo y un anhelo que también se llama inextinguible por el amor recíproco de sus hijos.
Ahora, ¿qué hacen las madres? Las madres ofrecen lo que se llama el amor voluntario, ya sea en manera de sacrificio o en manera de lo que se llama rendimiento de su propio yo personal. Entonces, la devoción misma de una madre a su hijo, ¿qué es lo que hace? Afirma su personalidad. ¿Qué significa eso? Significa que una madre que ha manifestado autorrendición, entiéndase que se entrega a sí misma, como también manifiesta lo que se llama, hay una palabra que se llama autoaserción, que es ese sentido de afirmación. Y esos dos aspectos tienen que caminar juntos, porque ninguno puede aumentar sin la otra. Por lo tanto, la autorrendición y la aserción van tomadas de las manos, porque de no ser así, es lo que tú mencionas, no va a ser amor, va a ser egoísmo disfrazado de amor. Entonces, si el autorrendimiento no está equilibrado por la autoaserción, no va a haber amor, lo que va a haber es debilidad. Lo que va a haber es debilidad. Entonces, el ejemplo se puede ver en las madres anegadas. Ese mismo amor, Dios lo lleva a un nivel, pero nosotros lo manifestamos, nosotros lo estamos hablando de la manera perfecta. Por eso es que el término del amor en la Biblia, cuando se habla del concepto del amor ágape, muchos piensan que el ágape es una fiesta. No, no. Dios se desacomodó para incomodarse en la necesidad de los seres humanos. Eso es un amor ágape. O sea, tú sabes lo que es, tú te desacomodas de tus lugares de comodidad para incomodarte, para atender la necesidad de otros. Ahí hay benevolencia, ahí hay deseo de complacencia, ahí hay deseo de querer que esa persona pueda recibir lo que se llama la plena felicidad de ese ser que ama. Y eso lo hacen las madres. Yo lo he experimentado, mi madre en mi madre lo he visto en el trato de mi esposa con los hijos. O sea, son abnegadas. Mujeres que pudieran estar hoy en un mundo industrializado, estar trabajando. No, yo me quedo en casa cuidando a mis niños porque los retos del tiempo actual no me permiten dejar a mis niños. Eso es un ejemplo. No todo el mundo piensa igual, pero eso es lo que se llama autorrendición y autoaserción. ¿Y qué identifica eso? Ellas están afirmándose porque a ella no las define un grado académico, a ella las define algo que hay intrínseco en ellas y eso lo puso Dios, amar. En la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia a las mujeres? Respetar a los maridos, no le dice que los amen, porque ya el amor es algo que está puesto en la mujer. Nosotros somos los que tenemos que manifestar ese amor. Por eso es que el amor en los hombres hacia las mujeres tiene que ser a través de la validación, a través del respeto, que constituyen ser los pilares para una relación fuerte dentro del matrimonio. O sea, ¿cómo yo recibo el amor de mi esposa? Porque ella me toca, no, es un amor de respeto, no es porque ella baja la cabeza para que yo le dé un cantazo. Es lo que significa, es que ella lo que se llama actúa de manera virtuosa en su proceder. Y cuando yo veo que ella actúa constantemente de manera virtuosa y yo actúo de manera inapropiada, yo mismo me tengo que decir, la verdad, yo soy un estúpido, porque mi esposa me está dando testimonio y en cuanto a lo que debe ser el amor, y ella lo está haciendo porque es algo que Dios puso sobre ella. Entonces, eso, por ejemplo, el caso de las madres es el más asertivo que yo te puedo presentar, porque las madres son más sacrificadas, y eso es lo que hizo Dios. Dios al venir, al demostrarse, no hubo autorrendición, no hubo autoaserción, él se afirmó, él mismo se dio de tal manera que buscó al ser pecador para salvarlo. Y eso mismo, nosotros ya somos parte, somos los electos, pero ahora los que no son, todavía Dios los sigue amando. No sé si pude contestar, porque me vino solamente. Bueno, lo que yo quiero debatir fervientemente es la idea de que Dios puede tener amor por alguien y querer que se pierda. No, Dios no puede tener. O sea, eso es como tú quieres que quieres que la fuente salga agua limpia, agua sucia. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. O sea, Dios es amor.
y dentro de su amor lo que va a él querer que el ser perdido pueda recibir salvación. Su intención no es que se pierda, no es que se pierda. Porque cualquier otra cosa no es amor. No, no es amor. Ni es benevolencia, ni es nada. Oye, te pregunto, ¿cómo Dios maneja cuando las personas han determinado irse al infierno? Porque él es amor. Yo no sé cómo él lo maneja. Mi mente es muy finita para eso. No, y esas son las partes en las que yo digo, hay que ser Dios. Pues claro. Para entender eso, sí, hay que entender Dios. Ahora, ya que estamos en esto y que usted lo nombró, que usted lo mencionó, dice, ve acá, ¿qué pasa si Dios ama? Ya oigo el argumento calvinista. El argumento calvinista va a decir, pero si Dios ama, ¿por qué pasan cosas malas? Bueno. Ahí me la puse. Vamos a trabajar eso. ¿Por qué pasan cosas malas? Usted sabe las discusiones que he tenido últimamente. En algún momento puse un ejemplo. Puse un ejemplo de esta niña que es violada a los 10 años de edad por el padre. La niña después termina en prostitución, que es la estadística nos dicen que eso es muy frecuente. La niña termina en droga, prostituyéndose, y posiblemente muere en esa vida y se va al infierno. Ahora, la pregunta mía al calvinista fue, eso fue por orden de Dios, por decreto de Dios. Entonces, por un lado de la boca me dice sí, y por el otro lado de la boca me dice que Dios tiene benevolencia para los que no son elegidos. Y yo digo, pero es que los dos no encajan. Los dos no encajan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces pasan cosas malas? Porque no crea, los que creemos en el libre albedrío, también estamos con una disyuntiva seria ahí. Porque si Dios sabe qué va a pasar, ¿por qué entonces lo permite? O sea, es una pregunta muy compleja para darle una respuesta muy simplista. Uno, nosotros vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. No hay nadie que se vea afectado por las realidades duras de la vida. Eso es uno. Todos, escucha bien, todos nosotros sentimos los efectos del pecado de una manera u otra. Algunas veces nuestro propio pecado y a veces el pecado de otras personas, como el caso de la niña que tú mencionas como ejemplo. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Por qué Dios no lo impidió? Entonces, otra cosa, el mundo en que nosotros vivimos en un mundo caído y experimentamos lo que se llaman los efectos de esa caída. Entonces, hay personas que no tienen constancia de preservación de la vida. Entonces, estos aspectos, estos efectos, es lo que se llama la injusticia y el sufrimiento aparente sin sentido. Entonces, no vemos como que Dios hace algo. Ahora, esta es mi respuesta. Dios permite que las cosas sucedan por una razón. Ahora, ya sea que entendamos o no entendamos sus razones, debemos recordar que Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo amoroso y sigue siendo misericordioso. Y te voy a decir algo con todo respeto. La teología no tiene una respuesta a esa pregunta tan compleja. Por más que se quieran echar que tienen una respuesta. Yo quisiera que Dios contestara preguntas de mucha gente, que personas que se dedicaron y después fueron asesinadas por un sinvergüenza que tronchó su carrera después de haber estudiado medicina. El muchacho acabó de graduar y ya en un par de meses ya era cadáver. ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado en el mismo sitio. ¿Qué cosas? Y esas preguntas se van a quedar en nuestra mente y solamente el único que tiene todo para dar las respuestas es el mismo Dios. ¿Y qué le contestó Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? O sea, mira, Dios lo permite en algunos y otros no. Pero es la realidad. Es una pregunta. Es que yo entiendo. Yo para mí de hecho, hay mucha gente que se ha hecho agnóstica y atea tratando de contestar esa pregunta. El problema es, para volver al campo que estamos tratando de abarcar aquí,
El problema es que por ningún motivo podemos decir que Dios lo ordenó de esa manera. No. O sea, partiendo de lo que conocemos de Dios, de su santidad, de su justicia, de su amor, no podemos. Puede ser que yo no tenga la contestación perfecta, pero yo sí sé cuál es una de las contestaciones imperfectas, y es que Dios lo ordenó. Sí, sí, o sea, que Dios se deleite en eso. O sea, que Dios autorice o no autorice, yo te voy a hacer con toda honestidad, está fuera de nuestra jurisdicción. Hay situaciones donde Dios va a intervenir, hay otras situaciones donde Dios no va a intervenir y no vamos a encontrar respuesta. Ahora, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, acuérdate que hubo un desorden y todo ese desorden ha ido en un patrón ascendente. Y hoy, lo que nosotros pensamos es que Dios no tiene control de las cosas porque no estamos viendo la justicia. Todas esas cosas Dios las tiene ya y en su momento se encargará de manifestar su justicia. Lo que pasa es que yo quiero que Dios la manifieste de acuerdo a mis conceptos y mis ideas. Y eso es una realidad. Esa pregunta es fuerte. Es claro que puede. Y tenemos que, o sea, de la manera en que yo podría más o menos intentar cómo Dios, sabiendo qué va a pasar, no lo detiene. Yo soy del tipo de pensamiento que Dios no está atendiendo o Dios no está pendiente meticulosamente de todas las cosas que pasan. O sea, Dios no está pendiente, no es que no esté pendiente, porque ya veo los cerditos que andan buscando basura por ahí. Lo que quiero decir que no está pendiente es que Dios no determina cada uno de mis movimientos. Si yo si yo en lugar de tomarme un jugo de China me tomo un jugo de cranberry, Dios no lo ordenó desde la fundación del mundo. O sea, no. Acuérdate que tenemos una libertad. Tenemos una libertad. Ahí es donde yo voy. Entonces, yo creo que es más plausible que el caso de la niña pase a consecuencia del libre albedrío, que Dios ya decidió que se lo iba a dar a los hombres. Porque si Dios entonces empieza a meterse y a determinar esta sí y esta no, pues entonces me está dando un Dios arbitrario que por ninguna razón está interviniendo en los asuntos de los hombres. Y es que es difícil porque yo sé que sí Dios lo puede hacer, pero meticulosamente. ¿Entiendes? Para mí es más plausible que Dios lo permite es más plausible. Es más plausible, Dios lo permite, pero no es que programa el evento como tal, tú lo que quieres decir. Es la cosa, no lo ordena. Claro, porque para ordenarlo, tú tienes que, yo no voy a ordenar algo con lo que no estoy de acuerdo. Sí. Mira, Dios, la Biblia dice que, esto es lo que los calvinistas dicen, ¿por qué Dios eligió a fulano y a fulano no? Ellos dicen, por el afecto de su pura voluntad. Espérate, si es por el perfecto afecto de la voluntad o algo en ese sentido, quiere decir que lo que Dios ordenó satisfacía la persona de Dios. No me diga a mí que la violación de una niña de 10 años satisface a Dios. Es un absurdo en ese sentido. Acuérdate, una de las cosas que más observa Dios en los seres humanos, cosa que nosotros le prestamos atención, es la intencionalidad que tiene el individuo. En las intencionalidades, por eso es que Dios puede ver todo de nosotros. O sea, Dios puede ver, porque lo más contundente de un individuo es la intencionalidad. Ahora, eso no resuelve ni contesta la pregunta, pero hay situaciones dentro de ella donde Dios vemos como que no hizo nada, pero vemos en otros casos que Dios hizo algo. Entonces empezamos a hacer comparaciones. ¿Por qué Dios lo hizo con este? Es como, por ejemplo, el caso de Pablo. ¿Por qué Pablo, que perseguía a la iglesia, a Dios le dio la gana entonces mira, Dios veía la intencionalidad de este hombre y le quiso aclarar? Porque cuando él tiene la visión, tiene la experiencia, él pensaba que iba a ser un ángel el que le iba a hablar. Y cuando él escucha, ¿qué es lo que causó? Eso causó un impacto en él. Dijo, espérate, yo creía que yo estaba persiguiendo
a unos fanáticos y yo estoy persiguiendo al mismo Dios. ¿Por qué tú crees que entonces se va por un tiempo que no aparece? Porque estaba volviendo a reeducarse en la teología, porque lo que había recibido no era compatible con lo que él había experimentado. Ahora, ¿era plan de Dios? Bueno, era plan de Dios para que llegara a los seres humanos. Ahora, pero también era plan de Dios de que él pasara a la salsa y el Guayacán. ¿Por qué? Porque lo que uno hace lo paga. Mira, él era de la sinagoga de los libertos. La sinagoga de los libertos, ¿tú sabes lo que significa? Ahí enseñaban en griego. Y lo más herético que podía manifestar Pablo era que era un nacionalista religioso. Los nacionalistas religiosos piensan que tienen el derecho de matar gente. Por eso es que ellos piensan que lo están haciendo en el nombre de Dios. Y el Señor le dijo, como dice la muñeca, páralo ahí, páralo ahí. Eso no es así. Ahora, ¿por qué entonces a Esteban no lo protegió? ¿Te das cuenta? O sea, acuérdate que en un mundo caído, vivir de manera justa, de acuerdo a los parámetros de Dios, es bien duro. El rechazo se va a experimentar. O sea, y hay cosas que yo tengo que entender, que aunque yo quiera que Dios haga justicia, Dios no lo va a hacer en el momento que yo quiero. Dios la va a hacer en el tiempo que es apropiado para Él manifestarse. Porque te voy a decir una cosa, hay cosas que pasan que a mí me dan deseo de enroscármela en el pescuezo a la gente. Pero eso va a resolver el problema. No lo va a resolver. Entonces, pues, es una pregunta que, como vuelvo y te repito al principio, es una pregunta muy compleja para darle una respuesta muy simplista. Pero Dios no se deleita ni programa personas para que estén pasando las de Caín, porque ya con el estado caído es suficiente y Dios lo que entonces ve la intencionalidad y mediante la intencionalidad Él va interviniendo en la vida de los seres humanos. Por eso es que Él a través de la intencionalidad puede ver el más allá. Si continúa así se va a perder. Pero el hecho de que diga que se va a perder no quiere decir que él no va a hacer un acercamiento para comunicarse, porque Él va a esperar una respuesta de ese individuo. A mí lo más que me choca de esa forma de pensar es que digan que Dios lo ordena. Yo no tengo problema con que digan Dios tiene un plan o Dios puede tornarlo en algo bueno. Eso yo sí sé que Dios lo puede hacer. Pero que tú me digas a mí que antes de que el mundo fuese creado, Dios vio a esa niña y le complació a Dios que eso pasara, al punto de que cuando lo pensó, lo ordenó. O sea, que no hay nada que hacer. O sea, entonces, Dios ordena a la gente a que haga algo, como en el caso de ese violador. Dios fue y hizo lo que hizo. Después sabrá Dios con cuánto más lo hizo. Entonces Dios también lo encuentra culpable por haber hecho lo que Dios destinó que él iba a hacer. Es una masacre. Mira, Dios tiene todos los atenuantes y agravantes. Perdóname que te interrumpa. Dios tiene todos los atenuantes y agravantes de la manera que Él emite su justicia. Y entonces, esto es lo que pasa cuando escuelas de pensamiento nos vamos a la infatuación. Se nos olvida también que nosotros estamos relacionados con un Dios que quiere intervenir en la vida de los seres humanos. Entonces, este tipo de pensamientos, de esta manera, da la impresión de que ellos no quieren que Dios manifieste su misericordia. Y es contradictorio a lo que dice la Sagrada Escritura. O sea, y eso mismo, Moisés quería que Dios nada más tratara con el pueblo judío cuando lo formó, y Dios le dijo, no, espérate, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia, pero eso no es basado a la interpretación que hacen ellos. Eso, lo que Dios quiso decir, a mí tú no me tienes que decir a quién yo me voy a acercar. Por eso es que, y esa actitud de Moisés era una actitud egoísta, eso no te lo dicen.
una actitud egoísta. Es que ellos nunca van al texto de que se está citando. Pues, ellos se quedan en Romano. No, porque, y ya hacen la interpretación desde el mismo Romano. Y en Romanos, cuando tú entras al análisis completo, que vas a ver que aunque es un tratado teológico, hay que ir al elemento histórico para que tú veas toda esa problemática que había en esa iglesia que se había formado después de Pentecostés. Cuando tú ves que cuando estaba, antes que cayera Nerón, no sé cómo se llamaba el emperador, no me viene a la mente ahora, pero cuando la iglesia estaba al mando de judíos, y ellos integraron dentro del nacimiento de la iglesia, dentro del mensaje de Jesucristo, las prácticas judías, el sabbat y todas esas cosas. Cuando el emperador que estaba en el poder los quiso sacar, ellos se fueron y los que se quedaron fueron los helenos o los gentiles, y dijeron: nosotros no tenemos que practicar eso. Hicieron el culto más corto. Cuando llegó Nerón, el decreto del César pasado lo quitó, y los judíos entendieron que podían regresar. Entonces, acuérdate, hay gente que se creen que son dueños de las iglesias. Cuando ellos llegaron para atrás, querían volver a entablar lo que habían puesto, y empezaron entonces a tener un tirijala. Ahí es un inicio de lo cual Pablo empieza a escribir, porque ¿qué pasa? Ellos piensan que ellos son elegidos porque son biológicamente relacionados con Abraham, y los otros piensan que por el elemento del conocimiento intelectual pueden ser salvos. Y Pablo dice: no, te estás equivocado. Esto no se basa en elementos biológicos ni conocimientos. Esto se basa en aceptar a Cristo, y el que acepta a Cristo es que es elegido, es predestinado en. Por eso es que en, aunque es una preposición, tiene un elemento condicional, porque solamente se hace efectivo a los que creen. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices: espérate, esto no es lo que están queriendo enseñar, esto no es lo que quiere decir. Entonces, cuando tú tienes eso claro, pues tú no tienes ningún problema con eso. Por eso es que es importante ir al elemento histórico. El elemento histórico te ayuda a ver por qué el autor de la carta escribió lo que escribió y cuáles fueron las razones que lo motivaron. Entonces tú ves, como te había mencionado en una ocasión, cuando tú vas a leer el capítulo 9, 10 y 11, lo tienes que leer como una triada, porque tienes que identificar a quién se le está dirigiendo, que es al pueblo de Israel, pero hay capítulos que se dirigen simplemente a los gentiles, que son uno de los primeros. Y una vez que tú tienes eso, tienes un concepto más amplio de lo que era, por la cual Pablo escribe en ese término para dejarle saber. Por eso es que yo no puedo hacer biblicismo, sacar el texto para hacer un análisis. Eso no es saludable. Pues eso es lo que pasa con muchos de nosotros en la iglesia. Usamos los textos para contrarrestar preguntas que nos hacen, y no nos vamos a los elementos históricos por la cual se hicieron las manifestaciones en escrito. Por eso es que tú no te das cuenta que tú ves gente atando y desatando, y no conocen en realidad qué es lo que significaba eso. Entonces tú ves a Dios que al diablo lo atan el domingo y ya el lunes está suelto, porque desconocemos sobre eso. Bueno. Es para que tú veas, o sea, es bueno tener la herramienta bíblica, pero es bueno saber tener buen uso de ella. Entonces es lo que siempre tú atacas: la integridad en lo que es el texto. Hay cosas que el texto no me dice, y hay cosas que yo las puedo deducir por derivación lógica, pero no quiere decir que todo el mundo me las vaya a aceptar. Y yo, como lo hago para mi salud emocional y espiritual, yo trato de trabajarlo para mí, porque el que tiene la preocupación soy yo. Yo no le puedo imponer, tengo que invitar a la gente a que se pueda zambullir en la escritura para que puedan encontrar su propio análisis sin alterar lo que el texto quiere decir. Pero el problema de esto es que cuando yo me enfoco más en una escuela de pensamiento, voy a poner la palabra de Dios por debajo. Entonces, ¿quiénes son mis redentores? Pues Arminio y Calvino. Arminio y Calvino, vuelvo y repito, fueron hombres de su época que tuvieron influencias, pero también tuvieron sus controversias, no en comparación a las controversias de Jesús, porque las controversias de Jesús era confrontación con la verdad. Estas fueron controversias que generaron divisiones. Dios no divide. Dios separa de la iglesia lo que no es iglesia. Son cosas distintas. Bueno, ya llevamos una hora. Yo quería que habláramos de
de esto porque de verdad, si hay algo que es feo en el calvinismo, es la manera en que ellos desvirtúan el amor de Dios, masacran la santidad, masacran la justicia. Para ellos, Dios tiene placer en que los hombres se pierdan. Yo he hecho programas completos que, ok, ¿de dónde sale ese deseo de Dios que la gente se pierda? Y yo quiero que hablemos así de vez en cuando sobre temas como este, calmados, sin peleas, sin problemas, para que la gente vaya captando, tú sabes. Y esa era la intención. Bueno, profesor, díganos, háganos un resumen. Bueno, pues tenemos que establecer qué es lo que dice la Escritura. Dios es amor. Y su amor es una cualidad que Él manifiesta en los seres humanos. Y la intención de Dios, cuando Él nos da su palabra, es para que nosotros podamos ser salvos. Pero yo determino aceptar la salvación o rechazarla. Por eso es que la salvación es soberanía de Dios, pero es decisión de nosotros los hombres. Dios no es responsable si nosotros determinamos rechazarlo. Ni tenemos que tener claro que Dios no ha dejado de amar la gente que está en el infierno. ¿Cómo Dios lo trabaja? No lo sé, porque no tengo esa capacidad, mi mente es muy finita, pero sí puedo ver de que Dios es amor y dentro de su amor hay justicia. Dentro de su amor también Él manifiesta su acto benevolente, como también sus actos de complacencia, tanto para los suyos como para aquellos que todavía no lo han conocido, porque Él quiere que tengan una relación con Él. Pero no podemos estar hablando de un Dios de injusticia que escoge a uno y otro no, porque es prácticamente un Dios déspota. Pero eso es un Dios déspota de escuela de pensamientos. El Dios de la Biblia no es así. Yo creo que tenemos que indagar más en cómo introducirnos más a la Escritura y tenemos que entrar con corazones dóciles para resaltar al Dios de la Biblia más que resaltar al Dios de una escuela. Amén. Muy bien. No acabamos de hablar de eso, pero si me regalas 5 minutos lo discutimos en un momentito. Lo que acaba de decir, yo también soy de la forma de pensar de que Dios no puede nunca dejar de amar, así que la gente que está en el infierno, Dios no puede dejar de amarla. O sea, Dios no puede dejar de amarla, porque ¿cómo deja Dios de amar? ¿Acaso la madre que tiene su hijo en cárcel perpetua ha dejado de amar a ese hijo? Aunque nunca lo vaya a ver. Aunque nunca lo vaya a ver, porque a lo mejor las condiciones no se lo permiten, pero no deja de amarlo. Ya. Pero ella entiende que debe estar ahí porque tiene que pagar por una conducta. Y eso es parte del amor, porque el amor también, el amor es transparente. El amor no esconde la verdad, la manifiesta. Yeah. Y tú te vas a dar cuenta que en el camino de la fe hay gente que la sabiduría va a tratar de alcanzarlos, pero ellos son más rápidos que la sabiduría. Sí. Entonces, en el documento bíblico, hay que tener un corazón dócil. O sea, cuando entramos con arrogancia porque queremos resaltar, eso prácticamente ya nos desenfocamos. Y entonces perdemos la perspectiva y es una pena. Es una pena porque la intención de todo esto es, si vamos a hacer defensa de la fe, vamos a hacer defensa de la fe de una manera que pueda ser de carácter saludable, viendo puntos de vista sin tener que faltarnos el uno al otro, porque la intención de todo es resaltar la gloria de Dios. Cuando eso se pierde, es prácticamente como una vez tú señalaste, todo es un careo. Un careo. Es como cuando antes daban la lucha libre en Puerto Rico, Carlitos Colón con Abdullah de Buche, que se agitaban en la... Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros somos hispanos que nos gusta el careo. Cuando es hora de aprender algo, aprendemos cosas, pero lo que deberíamos aprender que nos ayuda a crecer, eso no le damos importancia. Es una pena. A veces mi esposa me regaña por eso. Y es verdad, el problema que nosotros es que nosotros no leemos, no estudiamos. Pero a la hora de que hay una situación candente, les queremos resaltar. ¿Qué punto yo voy a resaltar? Si el único punto que yo puedo resaltar es un Dios de misericordia, que aunque manifiesta misericordia, siempre su justicia va acompañada de ella. Y la soberanía de Dios no tiene problema con su soberanía.
Él la relativizó para manifestarse como un ente moral. Por eso es que en la Biblia tú lo ves pidiéndole al hombre que camine en justicia. Ahora ellos van a escuchar esto y dicen, eso es una herejía. Dios no tiene problema, porque Dios no tiene problema de ego. Él es soberano y el soberano hace lo que le da la gana. El problema con la soberanía calvinista es que Dios tiene que hacer lo que digan los calvinistas. Pero, ¿qué clase de soberanía es esa? Y el Dios de la Biblia, su soberanía es tan maravillosa que Él la pone a un nivel para manifestarse como un Dios moral. Por eso es que en comparación a los otros dioses, que no son dioses, que prácticamente son una falacia, los pueblos paganos entendían que el Dios de Israel hablaba. Y ellos sabían. ¿Te das cuenta? Dios se daba a conocer. Incluso el mismo pueblo. Moisés, habla tú con ellos, porque cuando él habla nos da miedo. Mientras que los otros dioses tenían que ser ayuno para aplacar la ira de sus dioses, Dios invitaba al pueblo a que se llegara, tuviera un día de descanso, porque otra cosa, el sábado es un día de contemplación. Mira, esa gente en la esclavitud no sabían lo que era un día libre. Yo me imagino que cuando le leyeron que iban a tener el sábado libre, esa gente se volvieron locos. ¿Por qué? Tú sabes lo que es tú trabajar 7 días sin descanso, más de 12 horas. Y el Dios que te creó te diga, no, yo te voy a dar días libres. Yo te voy a dar un día libre para que tú contemples la creación. Yo no sé cómo los judíos, porque los judíos lo han todo puesto a nivel de la ley, pero Jesús dio un ejemplo de eso. Y era que manifestando el amor hacia los demás. Por eso es que en ese día, si había gente enferma, era menester tuyo darle la mano, pero ellos todo eso lo controlaron. Eso eran los calvinistas de aquel tiempo, posiblemente. ¿Entiendes? Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia permitía que el que tuviera conocimiento aplicara el subterfugio. No, que si había una necesidad legítima, ese día de descanso pasaba por un lado para actuar en misericordia, en amor y misericordia. Amén. Bueno, yo creo que ya. Pues entonces vamos a dejarlo aquí. No sé cuándo voy a subir esto. Veremos a ver, pero por lo menos lo tenemos. Déjame entonces hacer la despedida y no se me vaya. Bueno, mis hermanos, gracias por haber visto el video. Si usted tiene alguna pregunta para el profesor, déjame traer al profesor nuevamente para acá para que nos dé sus redes sociales. Profe, ¿cómo podemos contactarnos? ¿Cómo podemos saber de usted? Pues fíjate, ustedes tienen un canal, yo tengo un Viewmaster, porque yo no tengo los canales que tienen ustedes, pero me pueden conseguir a Prof. Junior Pérez Cruz o a Didascalos 13A. Déjame ver si lo encuentro aquí para ponerlo en la pantalla. Sí, y todo aquel que yo no hago, yo lo que doy prácticamente son estudios y lo hacemos para trabajar con personas que de verdad quieren conocer al Dios de la Biblia y que a la misma vez ellos puedan hacer sus propios análisis de manera responsable. O sea, y esperamos que si a usted le interesa, nos visite. Y será un placer, si tiene alguna pregunta, podérsela contestar. Ahí está en pantalla. Y sería una bendición, pero sobre todas las cosas, ¿cuál es el enfoque? Resaltar al Dios de amor, que es el Dios de la Biblia. Que dentro de ese amor hay justicia, hay santidad y también hay disciplina. Amén. Pues chévere. Pues entonces volvemos acá. Pues muchas gracias por haber estado viendo el video. Recuerde algo, Dios es un Dios de amor. De tal manera Dios amó al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree, ese mensaje hay que mantenerlo vivo y tenemos que echar a un lado toda esta filosofía que lo que quieren es como que empañar esa imagen de ese Dios amoroso que aunque sigue siendo santo y justo, él trabaja en una perfecta unidad en sus atributos para que nosotros podamos acercarnos a él. Nada, aquí se la dejamos. Será hasta la próxima. Ahí te la dejo para que la piense.